El Reino Unido se ha cansado de la situación en Oriente Medio y ha decidido formar parte del conflicto. Y es que ha decidido desplegar nada más y nada menos que a 1000 militares en Oriente Medio. ¿De qué se trata esto y por qué empieza a preocupar? Porque estamos hablando de un país incluso con arsenal nuclear que empieza a trabajar de manera directa con Israel. Vamos a comentarlo. El Reino Unido ha desplegado a 1000 militares adicionales en Oriente Medio. Esto ha sido informado por el propio ministro de Defensa británico, Grant Shapps. Según sus palabras, han desplegado a 1000 militares adicionales en Oriente Medio y las fuerzas están allí para apoyar las actividades de asistencia humanitaria y ayudar a estabilizar la zona. Esto es lo que ha comentado Shapps, citado en un comunicado publicado por la página web del propio gobierno británico. Agregó que, escuchen bien esto, Londres apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse y califica de importante que su lucha contra los terroristas del movimiento palestino Hamas se mantenga dentro del derecho internacional. Empieza a llamar la atención porque, claro, lo pintan como que si el Reino Unido está presente, entonces ya no se van a vulnerar derechos, ahora sí se va a trabajar codo a codo, ya no van a haber ningún tipo de problemas con los palestinos, los civiles, pero en realidad están mandando más armas y en este caso más personal a una guerra. Sin embargo, esta semana también el propio ministro va a visitar Israel y también Palestina. Él dice, pues, como parte de los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio, una situación completamente diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, en países como Qatar, países como Egipto, que lograron sentarse a negociar tanto con el grupo palestino Hamas como con Israel, pero no, en este caso, lo primero que hace el Reino Unido es sacar las armas, mandar a 1000 militares y después ver qué es lo que está pasando en esta parte del mundo. Ahora, últimamente, las fuerzas de defensa de Israel han estado intensificando sus operaciones contra Hamas. Esto no es un secreto. Y claro, en este sentido, todos sabemos lo que realmente está pasando en la Franja de Gaza. No existe realmente un cruce de fuego, sino simplemente una situación en la cual el ejército de Israel va avanzando por todo Gaza, por toda la franja y por todas las ciudades que en este caso estaban pues siendo utilizadas por los palestinos. Sin embargo, aparentemente para el Reino Unido es momento de empezar a mandar tropas. En otro punto, la India acaba de tomar una medida que empieza a preocupar, sobre todo por lo que puede significar en un futuro, y es que han decidido suspender el veto, las sanciones que tenían al suministro de diamantes rusos. No es la primera vez que la administración en la India toma este tipo de medidas que van en contra de las sanciones, y como sabemos, por ejemplo, la India le ha empezado a comprar a niveles inimaginables, ha roto récords de compras a la propia administración de Vladimir Putin en el tema del sector energético. No solamente eso, llega a su territorio, lo modifican un poco y lo terminan vendiendo a los europeos. Un negocio redondo que ha sido criticado en su momento por la propia Unión Europea, pero al final se mantuvieron caballados y decidieron seguir comprándole, en este caso a la India, cuando en realidad llega desde Rusia este tipo de elemento. Sin embargo, ahora la India ha decidido levantar a partir del 15 de diciembre el veto del suministro de diamantes de Rusia. Y esto también demuestra que la propia administración de la India ha empezado a ver con buenos ojos otros recursos que puede ofrecerle la administración rusa. Y claro, la administración de la India tampoco es tonta y ha decidido entonces mantener esta estrategia en la cual ellos mismos dicen que sí, que van a levantar el veto a los suministros de diamantes de Rusia porque la prohibición fue impuesta voluntariamente el 15 de octubre y otras organizaciones comerciales de la India, pero solamente iba a durar 2 meses. En este caso se habría demostrado que existe pues una necesidad del mercado, sobre todo de diamantes, de la administración de Vladimir Putin, o que esto puede ser bastante beneficioso para la India. A finales de septiembre, el Consejo de la India había informado que el grupo ruso de la empresa extractora de diamantes, Alrosa, había suspendido la venta de diamantes durante septiembre y octubre a la propia petición de la India, para evitar, entre otras cosas, el exceso de la oferta y la demanda y poder mantener los precios, una medida restrictiva que fue de las más radicales desde la pandemia del COVID-19. Sin embargo, lo que llama la atención es que esto fue aplaudido por los países de Occidente, porque en ese momento consideraban que al menos la administración de la India estaba tomando medidas precisamente contra lo que significaba Moscú. Sin embargo, la situación es bastante diferente. En este caso, como ve que el mercado ya está bastante bien estructurado o está mejor equilibrado que antes, pues han decidido levantarle el veto también a los diamantes de Rusia.
Un ataque con cohetes hizo sonar las alarmas antiaéreas en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Esto ha sido reportado por Shafak News, que cita una fuente de la propia seguridad iraquí. Se dice entonces que se escucharon explosiones en las inmediaciones de la embajada estadounidense en Bagdad y se activaron las sirenas antiaéreas en el interior. Según datos preliminares, se lanzaron varios cohetes contra esta zona. Según ha declarado la fuente, la alegación diplomática de Estados Unidos se encuentra en la llamada Zona Verde, el área más segura de Bagdad tras la invasión del 2003. Y claro, en ese sentido empieza a llamar la atención, pero esto no es un misterio. Han sido los grupos chiíes de Irak los que en un momento han salido al frente a decir que ellos están atacando con drones las bases, por ejemplo, de Estados Unidos en Siria, y se están tomando muy en serio esta disputa en Oriente Medio. Y esto es algo que llama la atención, porque no necesariamente atacan a Israel o empiezan a tener tensiones dentro del intercambio en la frontera de Israel, sobre todo en la frontera sur, sino que van de frente contra Estados Unidos. Lo que también llama la atención es que de un tiempo a esta parte, diferentes expertos, diferentes grupos de opinión han estado criticando fuertemente a la administración de Joe Biden por haber dejado desamparada las diferentes bases que existen en Estados Unidos, las bases militares en Oriente Medio, que estas no tienen pues la suficiente infraestructura, los suficientes recursos para poder protegerse de estos ataques que se están evidenciando. Y claro, ahora lo que llama la atención es que no se ha logrado esclarecer por qué se estaría atacando en este caso la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Esto lo único que demuestra es que dentro de los grupos armados de Oriente Medio se han empezado a tomar medidas mucho más agresivas y también a tantear la zona. Y claro, en este escenario tan preocupante para varios, lo que significaría esto es una suerte de llamada de atención también a la administración de Joe Biden, que sigue viendo si le va a enviar armamento, por ejemplo, a Taiwán, que sigue viendo si le va a enviar recursos de defensa también a la administración de Volodymyr Zelensky, pero no tiene para sus propios soldados en Oriente Medio. O no es que no tenga, sino que sencillamente no se está implementando. En otra nota, la administración rusa ha empezado a preocupar a la comunidad internacional porque resulta que se ha reunido con Arabia Saudita. Esto no sería una noticia relevante si no dijésemos que en este caso han acordado fortalecer la cooperación en defensa. Sí, la cooperación armada. En este caso, entonces, ambos países acordaron fortalecer esta cooperación en aras de los intereses comunes. Tanto se desprende de la declaración conjunta publicada en el Kremlin y que también lo ha confirmado la propia Arabia Saudita, obviamente a través de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero. En particular, Arabia Saudita y Rusia ampliarán la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el extremismo y su financiación para garantizar la seguridad y la estabilidad en sus territorios. Esto es algo relevante tomando en cuenta que Arabia Saudita ha empezado a tener choques, crisis, incluso diplomáticas con la administración de Joe Biden, país, Estados Unidos, que le enviaba los armamentos y los tenía bien posicionados a la hora de hablar de elementos de defensa a los propios de Arabia Saudita. Pero claro, ante las tensiones que se han estado generando, lo que ha empezado a hacer Arabia Saudita es buscar una suerte de reemplazo y lo estaría encontrando en Rusia. Esto significa dos cosas. La primera, que Arabia Saudita va a terminar armándose con diferentes recursos de Rusia, lo cual es también negativo porque está perdiendo un gran comprador la administración de Joe Biden. Y la segunda es que la administración rusa va a poder generar mucho más movimiento económico a pesar de las sanciones. Recordemos que Arabia Saudita también ha sido invitada al grupo de los BRICS y que además ellos han aceptado la invitación y a partir del próximo año van a ser miembros del grupo de los BRICS. Miembros como por ejemplo Brasil o como por ejemplo China, lo cual demuestra que la estrategia de Vladimir Putin no es una coincidencia y obviamente Arabia Saudita está buscando su propio beneficio y en este escenario quien se estaría complicando es precisamente Estados Unidos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.